Tiempos de Guyana. Quiero repasar en estas horas del mediodía, el día lunes, ya avanzando el 5 de agosto del 2024, acerca de la historia de Guyana británica, Guyana francesas y qué es lo que sucede al día de la fecha con tal territorio. Según algunos estudios, Guyana británica fue una colonia británica en Sudamérica de 208.000 kilómetros cuadrados. El 40% de los indios en algún momento y el 36% de los mulatos, según datos antiguos. Los parias, como los llamaron los españoles en el 1500, reconocieron de que no dieron mucha importancia a tal territorio a lo largo de la historia. El principal recurso económico en aquel momento era el cultivo de la caña y el azúcar. Inglaterra concedió la colonia a principios de 1953 a una constitución que establecía un sistema bicameral con derecho de voto universal. En el pensamiento contemporáneo vemos que los universales fueron influencia de estructura, pero que eran ya una raza-especie que no reunían requisitos de gobernabilidad. No obstante, el Consejo Ejecutivo en aquel momento, o gobierno como querían llamarse, del gobernador, pertenecieron desde 7 ministros electos y 3 designados, y comenzaron a gobernar en aquel entonces. Seguían siendo privativos del gobernador el mantenimiento del orden, la esfera militar y la finanza, según dicen algunos especialistas. Quiere decir de que tenía un tinte por la geofísica de aquel lugar de un tipo de gobierno privativo, una tierra como privada, porque es peligrosa por la salida al mar. El inicio del continente sudamericano comienza con Guyanas allí en el norte de Brasil, y hace de que el tinte debe ser de una tierra privada. Las elecciones del 27 de abril de 1953 llevaron a una victoria del Partido Popular Progresista, que fue dominado por los comunistas, que logró el 18 de las 24 bancas que hubo parlamentarias en aquel momento. El conductor fue un dentista indio, Tseddy Jagrán, que se convirtió en el primer ministro en aquel entonces. Interesantes son letras TSHEDDI, son letras de Tadeus, son letras de tedistas y son letras de populismo progresivo comunista que hubo en aquellos momentos, en los años 1953, donde evidentemente Guyana británica y la corona inglesa le estaba dando la oportunidad de poder reestructurarse como gobierno público a esas latitudes. Los ministros comunistas en aquel entonces participaron de congresos en la zona del bloque soviético que intentaron establecer organizaciones comunistas en la Guyana británica y provocaron una gran huelga en los obreros de azúcar. Si nosotros vamos revisando la historia, podemos ver de que siempre que tanto Rusia como los pueblos de Gran Bretaña intentaron dar una forma a la administración pública nacional. Pero es de aquí que cuando uno vuelve a la introducción, nos encontramos en el significado contemporáneo. Guyana significan las asnas de Paraguay. Guyana significan las apariciones ratis de Belcebú. Guyana significa Yacyretá en acción. Y es allí donde la estructura nos sirve para poder repasar de que debe seguir habiendo instituciones privadas y públicas, pero que todo aquel
aquella historia política donde los soviéticos quisieron hacer, Gran Bretaña cedió a Francia, los españoles no quisieron el lugar y estaban en otro lugar, sirven solamente de datos para poder tomar firmes decisiones en lo que respecta a humanos y humanoides, administrando la seriedad de la legalidad en tierras como Guyanas. El 5 de octubre de 1953, Inglaterra envió naves de guerras y tropas a la colonia. Se destituyó el gobierno y la constitución quedó en suspenso hasta fines de 1957. En ese interín, nadie habrá sabido de quién eran las tierras. En esa esfera inglesa se declaró que solo una parte de los adherentes del Partido Popular eran comunistas, pero para esto se habían hecho dueños del poder. Encontramos como una psicología constante donde el comunismo intenta ayudar, pero empeora. Los Belcebú intentan ser el espíritu del hombre para administrar, pero opacan. Fue tanto así que el 28 de septiembre de 1958, Inglaterra decide de que Francia sea quien legisle la constitución en Guyana francesas. Y a partir de allí hubo como una nueva etapa donde los franceses desde Europa y algunos mulatos en Guyana intentaron durante más de estos 70 años liderar esas tierras. La experiencia no fue muy positiva. La presión de Panamá, los barcos saliendo con los cuerpos, la presión de los pornos, entrando por pelearse a Guyana para ver a las brasileras, la falta de especie de Venezuela y de Colombia, hacía que Ecuador llegue a una desesperación de no poder dominar la situación como una línea meridional. Se llega a un punto donde Colombia están hablando con las autoridades de Guyana y donde tengo entendido que Francia simplemente tendría intenciones de ceder la tierra a Sudpol, a mi persona, y serían humanos en Colombia del gobierno administrativo de aquel lugar, donde en plena comunicación con Francia estarían haciendo una transición. Solamente lo que estoy diciendo es extraoficial, no oficial, extraoficial, donde a nivel geofísico es que la administración pública de aquellos lugares, tanto de Francia como de Colombia y Ecuador, estarían en algún momento invitando a Venezuela para ver qué es lo que se puede hacer en aquel lugar para de una vez por todas independizarse totalmente el continente sudamericano de los poderes de Francia, no por una cuestión de estructura histórica que se los reconoce totalmente, sino por una cuestión de desgarramiento extraterrífico donde utilizan el océano para poder meten enviones hacia Francia, meten enviones hacia Gran Bretaña y a partir de allí los desgarran y vuelve ese envión de mitad del océano hacia Guyanas y a todo eso va a Yacyretá también a empeorar la situación. Entonces creo que es un buen momento para poder ilusionarse a los, entre comillas, bolivarianos, para poder tener una transición feliz y de esa manera poder tener una tierra segura en el inicio de Sudamérica. Que tengan buenas tardes.